Buenas noches a todos, valorando la presencia y existencia de las personas que hoy nos acompañan, que ya las he mencionado. Este es nuestro segundo de tres encuentros que vamos a sostener sobre nuestra fase 2, la definición de una problemática en el Lean Six Sigma, se orienta a la fase definir de Mike. Básicamente, que busca es plantear apropiadamente la problemática, el problema, para seguir trabajando hacia adelante y encontrar la solución adecuada. Esa es la razón de ser. Entonces, en la pasada web o encuentro sincrónico, hablamos de los primeros pasos de la propuesta de la organización, hablamos de la selección del proyecto y nos detuvimos en el elemento quizá que más información reúne y necesita en esta fase, que es el Project Charter. Básicamente es una hoja de caracterización de un proyecto que para nuestro curso es bastante completa. Generalmente encuentran múltiples maneras de hacer un Project Charter o contrato de proyecto, le llaman algunos, que reúne alguna información tales como la declaración del problema, el título del proyecto y algunos aspectos relevantes ligados a lo que se va a investigar. En nuestro caso hemos ido mucho más allá. Realmente es un Project Charter de alto nivel que tiene mucha más información, lo que con el propósito de que se tenga a mano la mejor información posible para tener un buen planteamiento de ese proyecto que vamos a llevar a cabo. Voy a remitirme, para seguir entonces ya con eso fue lo que hicimos la vez pasada. Lo que vamos a hacer hoy es hablar de los pasos que siguen, que básicamente tiene que ver con el mapeamiento del proceso en donde está la problemática que estamos estudiando. Vamos a ver principalmente dos mapeamientos, dos grandes grupos o familias de mapeamientos. Uno es una aproximación inicial, así digamos, desde lo muy alto, ¿verdad? Una visión panorámica del proceso, eso se le llama mapeamiento de alto nivel. Esa es la razón del nombre de alto nivel, básicamente es porque es una especie de visión panorámica, ¿verdad? Del proceso, digámoslo así. Y para ello, la técnica que vamos a desarrollar es el diagrama o técnica CIPOC o CIPOC. Bueno, el acento allí no importa. Y segundo, ya tenemos que llegar a una siguiente capa, digamos, de mapeamiento del proceso. Básicamente hablar del mapeamiento detallado. Y en el mapeamiento detallado hay varias técnicas. Principalmente vamos a ver una o dos. Vamos a ver la técnica del diagrama de flujo y la técnica del diagrama de operaciones, pero también podría ser el diagrama de bloques, sencillamente. Esa de hecho es la más sencilla de las tres, el diagrama de bloques. Los industriales, los que tienen que ver con la cadena industrial, pues se destacan porque son fuertes en mapear procesos, ¿verdad? Entonces creo que este es un tema bastante manejable para todos. Y obviamente que hay otros tipos de mapas que nos ofrecen, digamos, otras informaciones. Están los IDEFO, están también el mapeo de la cadena de valor, que es muy importante. Y voy a hablar quizá un poquito sobre el asunto porque en un proyecto sí sería muy importante tenerlo. Habida cuenta pues del alcance, ustedes se imaginan el alcance de las actividades, pues no da para poder solicitar todo ese tipo de mapeamientos, porque se haría pues bastante extenso dado el tiempo. Pero sí debo mencionarles que por ejemplo el BCM, el famosísimo Value Stream Mapping o mapeo de la cadena de valor, se vuelve esencial en los proyectos de mejora. Eh, Porque pues es una buena referencia que nos indica mmm, varias oportunidades también de mejora. El reto en la vida real de este tipo de mapeamientos es hacerlo con la mayor dedicación, con la información disponible fidedigna y obviamente hacerlo en conjunto, el equipo de mejora. Entonces, vamos a ello. Voy a comenzar aquí a compartir la pantalla. Me voy a ir por la pantalla, permítanme, para no estar saltando aquí con tantas cosas.
Entonces, ok, voy a cerrar también de hecho algunas pantallas para que sea un poquito más liviano aquí la presentación. Bueno, mis amigos, entonces ahí ya la tenemos. Vamos a compartir la pantalla. Pantalla compartida. Bueno, muy bien, estoy compartiendo la pantalla. Imagino que están viendo el curso. Si lo que estoy hablando no corresponde a lo que ustedes están viendo, por favor me lo hacen notar, ya sea en el chat o de viva voz. No hay problema. Esto más que una conferencia es un encuentro donde me gusta no explicar puntualmente la tarea, sino realmente avanzar un poquito más en términos de fundamentación, porque el Lean Six Sigma es así. Estoy mostrándoles aquí la guía de actividades y me voy a remitir a lo que vamos a ver hoy, que se refiere aquí, ya les voy a hablar. Bueno, me detengo un poquito a leerles la guía, tiene, pues son guías amplias, digamos, un poquito, digamos, extensas, un poquito extensas a lo quizá al promedio, pero es en virtud de la ilustración. Lean Six Sigma requiere de una buena información e ilustración, entonces nos hemos dado a la tarea con mucho gusto de tener unas guías considero importantes en términos de información que brinda, porque no solamente es un paso a paso de cómo hacer una tarea, una descripción mera de una tarea, sino que contiene información que permite conocer la temática, ilustrarse la temática, ejemplos puntuales de cómo resolver la situación. Entonces, por favor, es para indicarles que es importante que revisen la guía con detenimiento. Entonces, vamos a ello aquí. Vamos a abordar la parte que nos corresponde ahora. Entonces vamos al paso 4. Dice que se requiere un mapeamiento SIPOC, elaborar un mapa SIPOC del proceso relacionado con el problema que su equipo está trabajando. El SIPOC proporciona una visión general de alto nivel de los componentes principales de un proceso. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del SIPOC. Luego dice mapeamiento detallado. El siguiente paso es profundizar una siguiente capa de análisis mediante un mapeamiento detallado. Y decíamos que podría ser un mapa mucho más, con más información. Y voy a hacer una recomendación muy especial, ya van a ver de qué se trata, porque el mapa, además de el mapa detallado, además de que me muestra el paso a paso, un poco ya más, mucho más en detalle que el SIPOC, me tiene que comenzar a brindar información de peso, información que vale oro para el proyecto, relacionado con todos los elementos que son para verificar, para controlar. Ya vamos a ir a ello. Entonces, básicamente de eso se trata aquí el mapeamiento. Y ya viene el paso 5, que se refiere a la certificación internacional que tiene este curso, para lo cual dedicaremos la sesión del próximo jueves. El jueves trabajaremos de 5 de la tarde a 6 de la tarde exclusivamente para hablarles de la certificación, cómo la van a tomar, dónde la van a tomar, el instructivo que ya está listo y se les va a compartir, la importancia de ello, los retos también que tiene, los desafíos que tiene, porque pues el estar relacionada con una formación internacional en otro idioma, quizá siendo el idioma que por increíble que parezca, por la cercanía, no lo tenemos tan así a mano. Se abre un reto importante, pero al final es una satisfacción importante, además de que salen con su curso del Lean Six Sigma y con un par de certificaciones realmente de peso. Entonces, bueno, eso ya nos concentraremos en la sesión del jueves. Entonces, eso lo que haremos hoy, ese es el último paso pues de la fase. Entonces, vamos directamente al asunto. Y aquí tenía preparado una presentación, permítanme
hablarles un poquito de esto. Ok, entonces quiero fundamentarnos un poquitito así rápidamente en esto. Entonces vamos con el primer paso, el mapeamiento CIPOC, que pide el paso 4, la parte A, mapeamiento de alto nivel, visión global, CIPOC, ¿no? CIPOC ya van a ver que es un acrónimo, pero quiero detenerme en esta quote, ¿no? En esta frase de uno de los gurús de la calidad, Edward Deming, ahí está Edward Deming, ¿no? If you can't describe what you are doing as a process, you don't know what you're doing. Si tú no puedes describir lo que estás haciendo como un proceso, tú no sabes lo que estás haciendo. Es contundente el asunto porque el tener a mano un elemento de base constituido por toda la interrelación, el paso a paso, ustedes ya saben la definición así o el concepto clave de proceso seguramente, de su gestión de calidad, de todo el paso que han tenido en la universidad en esta área de formación, ligado a que es una interrelación, ¿verdad?, de actividades mutuamente pues relacionadas que transforman unas entradas en unas salidas y se le debe agregar por hoy agregando valor, ¿verdad?, que agrega valor para el cliente. Básicamente eso tiene que ver con un proceso. Entonces vamos a ello, los dos mapeamientos que hemos mencionado. Entonces el CIPOC es un diagrama así de alto nivel, es el acrónimo de suppliers, proveedores, la I de inputs, la P de process, la O de outputs o salidas y la C de customers, ¿verdad? Customers o clients también, indistintamente. Entonces en Six Sigma, ¿por qué es útil? Porque nos va a brindar una visión, digamos así, de alto vuelo, de alto nivel, global, general, panorámica del proceso para comenzar a comprender el problema, en el sentido de que vamos a comenzar a comprender dónde se enmarca el problema, en qué proceso está ese desafío que vamos a resolver a partir del Lean Six Sigma. Recuerden, Lean Six Sigma es una estrategia de mejoramiento importante, radical, para tratar problemas crónicos, o sea, no es para cualquier tipo de problema o problemas, digamos, de mediano, de poca complejidad, no. Lean Six Sigma va a fondo a problemas crónicos y hemos dicho que un problema crónico básicamente es un problema sistemático que ya viene de tiempo, del cual no se conocen las causas y no se conocen las soluciones. Eso es un elemento ahí a considerar. Entonces vamos a ello rápidamente. Aquí está CIPOC, entonces está el proceso. Tienen que, en el desarrollo vamos a preguntarles cuáles son los pasos generales del proceso. Van a ver que aquí son los pasos gruesos, ¿no? Los pasos así globales, grandes del proceso, ¿no? El paso a paso, pero no detallado, ¿no? No detallado. Los clientes, quiénes son los clientes, quiénes reciben las salidas de este proceso, a quién va dirigido, las salidas mismas, qué es lo que sale para esos clientes, cuáles son los resultados esperados. Para obtener esos resultados necesitamos meterle algo al proceso, a esa cajita que transforma. Esas son las entradas. Cuáles son las materias primas, los insumos requeridos, recursos requeridos, ¿verdad? Y aquí vienen los proveedores. El asunto aquí es que en suministro nos daremos cuenta que las entradas las asociaremos con variables X, digamos, X, o variables incluso, algunas son variables causales, y las resultantes las asociaremos con variables Y. Y viene aquí esta ecuación que la veremos más adelante con profundidad, ¿no? La famosísima ecuación de la mejora, en donde una variable de respuesta, una problemática incluso, que se le refiere con Y, estará en función de unos factores causales que son independientes, que son las X. Queridos estudiantes, en la medida que comprendamos eso que ven allí, Y en función de X, en un problema que estemos trabajando, vamos realmente a comprender, a meternos en la cabeza una problemática y será un elemento ganador para plantear soluciones de peso en el contexto del Lean Six Sigma. Lean Six Sigma no improvisa, Lean Six Sigma va a fondo con el uso de herramientas técnicas, científicas,
para buscar soluciones validadas a partir de descubrir cuáles son las causas realmente que impactan en el problema, en el desafío que estamos estudiando, y así garantizar que las soluciones son pues eficaces, ¿verdad? Entonces, y este es uno de esos primeros pasos. Pues esta no es una herramienta estadística, el CIPOC es una herramienta no estadística. El Six Sigma o el Lean Six Sigma tiene su fuerte en el desarrollo de herramientas, en la utilización de herramientas estadísticas, pero también hace acopio de herramientas no estadísticas como el CIPOC. Vamos con un ejemplo así simple y ahí iremos al anexo. Súper simple, digamos, la fabricación de café, ¿no? En un restaurante, en una cafetería. Entonces el proceso, supongamos que el proceso, miren, así, los pasos, pero muy gruesos, ¿verdad? Muy gruesos los pasos. Servir agua, dosificar café, colocar café en el filtro, verter el agua, servir. Esos son los pasos, el paso a paso. Y el orden que voy a mostrarles aquí es el orden que se recomienda construir el CIPOC. No se recomienda hacerlo como leemos, ¿verdad? Es decir, de izquierda a derecha. Es mejor comenzar con el paso a paso y luego hablar del cliente. Ese paso a paso, ¿a quién va? O sea, lo que sale de ese proceso, que ya vamos a ver de qué se trata, ¿a quién va dirigido? A un cliente, ¿verdad? Entonces acá es el consumidor, no el cliente externo de ustedes. Aquí se trata desde del proceso global de la organización. Entonces me voy regresando, miren, me voy regresando. Entonces, bueno, ¿cuáles son las salidas? Las salidas de esas, básicamente esas características de calidad más importantes, esas características de calidad más importantes del producto. Mire, era una sencilla o simple taza de café, pero las características de calidad más importantes que de hecho son críticos de satisfacción son, entre otros, el sabor del café, el olor, la temperatura, el color, la presentación, ¿verdad? Nos seguimos regresando. ¿Qué es lo que ingresa para tener esas salidas? ¿Qué ingresa ese proceso? Entonces, las entradas serían pues el polvo de café, el café en polvo, digamos. Mejor escribirlo así, ¿cierto? Café en polvo. O no sé, bueno, de cualquier otra forma, ¿verdad? Pero digamos, este es café en polvo. Azúcar, los que les gusta azúcar, el agua, el calor, el tiempo de preparación, el filtro, una servilleta, recipiente, una taza o pocillo, una cuchara. Y luego viene el proveedor. ¿Quién provee todo eso? Bueno, el restaurante, el almacén, la tienda y demás. Entonces aquí tenemos eh, algo muy simple, pero realmente poderoso en el sentido de que comenzamos a tener una visión, un encuadre diferente del problema. Entonces ahí yo puedo comenzar a ver cuáles son esos factores causales ligados a las entradas y cuáles son las salidas, ¿no? Donde puede haber una problemática. Es posible que la problemática que usted está describiendo esté ligado a la Y, ¿no? Imagínese aquí que la cafetería experimenta quejas de los clientes porque el café cuando lo solicitan no está en la temperatura correcta. Entonces hay quejas porque el cliente refiere que le llega el café muy frío a la mesa o que el café le llega demasiado caliente y bueno, ya saben, no se han quemado, cosas así y se reclaman. Entonces mire que suponiendo ese marco, esa problemática, estaríamos hablando de que el asunto de la temperatura, esa es la variable de respuesta, ¿no? Entonces, variación en la temperatura del café en la cafetería o en el restaurante X, Y, Z. Y seguramente ya planteamos un project charter ligado a ese asunto, pero aquí ya hablando del CIPOC, ya tengo aquí algunos elementos a considerar, a ir considerando para comprender, ¿no? Porque de todas esas entradas que hay allí, algunas pueden tener alguna incidencia sobre la temperatura, ¿verdad? A eso nos referimos y ese quizá es aquí, digamos, otro de los elementos así bien importantes a considerar con el CIPOC, pero bien importantes, ¿verdad? Bien importantes. No sé, por ejemplo, usted dirá, estamos hablando que aquí el problema, ¿no? El problema en así,
suposición, ¿verdad? En esta suposición, supongo que el problema sea la, la temperatura del café, como hemos dicho. Vamos a ver si puedo aquí rayar un poquito. Voy a dejar, algo sucede aquí. No, no, no. Las cosas a ver siempre, a veces no funcionan. A ver si sí funcionan. Bueno, intentaré hacerlo así, muchachos. Entonces aquí el asunto es este amigo aquí, temperatura, suponiendo pues, ¿no? Ya me dejó. Entonces es posible que, digamos, buscar una relación entre estas X y las Y, suponiendo que el problema es temperatura solamente. ¿Será que el café en polvo tiene algo que ver con la temperatura del café? Pues es difícil que haya una relación, entonces no es quizá el culpable, ¿cierto? Ha sido un análisis muy, muy inicial, ¿no? El azúcar, ¿será que tiene que ver con el asunto? No. El agua es posible que sí, ¿verdad? El agua es posible que sí tenga que ver. El filtro que se usa para el café, no. La servilleta, no. El recipiente, puede ser que sí, ¿cierto? Recipiente, taza, bueno. Recipiente, taza, puede ser que sí. La cuchara, tal vez no. Entonces, miren que simplemente es comprender de que va a haber una relación, mis amigos, una relación así, miren, de esta manera, ¿sí? Porque las entradas van a incidir sobre las salidas. Eso es aquí, digamos, lo primero que hay que hablar aquí del SIPO, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esa utilidad del SIPO. Vamos aquí a pasar, voy a dejar allí, vamos a pasar a ¿qué le digo yo? A nuestro anexo, a nuestro anexo. Ok. Entonces, mis amigos, vamos aquí al anexo. Voy a compartir el anexo. Vamos a seguir con nuestro famosísimo caso de la panadería La Especial. Para los que es el mismo caso ¿por qué lo traigo a colación? Porque es el caso que lo encuentran como ejemplo en sus guías. Entonces, quiero incidir sobre eso porque me permite didácticamente tener una forma de explicarles un poquito más sobre lo que precisa la actividad. Entonces, recordamos que hicimos un Project Charter y que teníamos un problema. El problema de esta panadería, la panadería especial, es que hay variación. El cliente se queja de que hay variación en el peso del pan de molde. Ese es el enfoque del proyecto, el pan de molde. Y que se queja porque el peso varía mucho. Debería estar idealmente 500 gramos, más o menos 10. Y también se queja del grado de asado del pan. En ocasiones les llega muy quemado o demasiado crudo. Entonces, eso es el asunto. Entonces, con ese contexto, no voy a repetir el Project Charter. Ya tocaría revisarlo en la grabación, que ya está compartida en sus correos. La grabación editada, digamos, del encuentro que hicimos el pasado sábado. Entonces me voy aquí al CIPOC. Miren, muchachos, el CIPOC, este es lo que necesitan ustedes trabajar. Básicamente se fundamenta en lo que acabamos de hablar. Y básicamente lo siguiente. Entonces el CIPOC que pide el nombre del proceso. En este caso sería producción de pan de molde. El nombre del proceso. Van a redactar un objetivo que empiece con un verbo en infinitivo, ¿no? Y que pues indique claramente cuál es el propósito de la producción de pan de molde. Voy a leerlo. Asegurar la producción continua y eficiente del pan de molde de 500 gramos, que cumpla con las especificaciones de peso, 500 más menos 10, y apariencia definida por el cliente, color, dorado uniforme, crocancia, suavidad. Miren que aquí hay otras características. Nuestro problema no es crocancia ni suavidad, nuestro problema es en el color, ¿verdad? En el asado.
Bueno, garantizando la consistencia, satisfacción del cliente y reducción de reprocesos y pérdidas. Ahí hay una declaración de objetivo. Ahora tenemos que definir cuál es el alcance de mi proceso, ¿no? Cuáles son sus bordes, sus fronteras. Termino aquí y hablas, Cristian. Entonces dice, alcance, dice aquí, desde la recepción de materias primas e insumos que el empaque, hasta el empaque y despacho del pan de molde, ¿no? Terminado. Entonces, esa es una manera, desde dónde hasta dónde va el proceso, ¿no? Miren lo que se agrega allí para que quede mucho más claro el proceso. Incluye las etapas de formulación, mezclado, fermentación, moldeado, horneado, enfriado, corte, pesaje, inspección visual y hoy la liberación pues, o el empaque. Pero miren que en ocasiones es importante en el alcance, así como decimos o mencionamos qué incluye, también es importante indicar qué no incluye. Y por eso agregamos allí, no incluye la distribución ni las actividades administrativas o ventas. O también pudimos haber dicho aquí, no incluye otras referencias. No incluye pan croissant o galletas o no sé, cualquier otra cantidad de productos que pueda tener la panadería. En este caso nos enfocamos a un producto. Dale, Cristian, coméntame antes de que se nos olvide. Aquí quédate. Hola, hola, Cristian, no te escucho bien. Escucha, Te escucho bien entrecortado. A ver, intenta otra vez. profe, ¿me está Ahí escuchando? sí mejor, Cristian, por favor, proceda. Profe, yo tengo una consulta basándonos en la fabricación de un pan, ¿sí o qué? Nosotros tenemos que relacionar esto con el proyecto que estamos desarrollando. En este caso, nosotros tenemos un proyecto de mejora en un hospital de una mala entrega de medicamentos. Nosotros nos podemos basar en base a encuestas a varios usuarios de cuántos medicamentos se están dejando de entregar en un periodo de 15 un mes, para nosotros poder hacer ese análisis que usted está haciendo ahí de ese mapa. Bueno, esa parte, Cristian, gracias. Esa parte que tú me estás comentando tiene que ver con una manera de tomar información para definir el estado del problema actual, ¿verdad? En ocasiones, cuando la empresa no tiene registros de la problemática que estamos estudiando, y ustedes saben, como se ha mencionado, que la problemática en este tipo de proyectos tiene que redactarse con cifras, tiene que soportarse en datos. Y si en el caso es una problemática relacionada con que el cliente se queja de que el servicio de dispensación o de despacho de fórmulas del servicio farmacéutico en el hospital a sus pacientes mmm, tiene problemas porque ya sea por faltantes, no se entrega la medicación completa o no existe, ¿no? Temas de rotura de inventarios y quizá otro tipo de situaciones, incluso de índole administrativas. Ustedes saben que en la realidad esto pasa, ¿no? Con temas contractuales entre las EPS y las IPS y eso hace que incluso se restrinja, por increíble que parezca, el suministro hacia los pacientes. Entonces, de no haber registros, que considero yo que sí debería haberlos, pero si no lo hay, entonces es necesario hacer digamos, una encuesta, así, un piloto para sondear el asunto, ¿verdad? Pero obviamente a la hora de hacer el proyecto de manera real habría que hacer eso. Entonces, primero, ¿qué haríamos? Como vamos apenas a plantear la problemática, pues primero buscar en registros qué tienen y obviamente considerando pues también una especie de una pequeña curaduría de los registros, ¿verdad? Es decir, que sean registros actuales, que estén tomados, organizados, bueno, de dónde vienen, cómo se tomó la información, ¿no? Porque si igual tenemos registros que datan ya de mucho tiempo, pues sabemos que no va a ser así, entonces, o que tenemos cosas que agregar. Pero entonces el asunto, Cristian, es que esa información que tú me cuentas, eso va más acá en el Project Charter que aquí en el CIPO, que en el mapeamiento.
Porque en el Project Charter, acá sí vamos a tener que hablar con cifras. Aquí cuando hablamos aquí del problema, mira, cuando dice, Obviamente como está direccionado, sí, sigue, sigue. donde está direccionado, nosotros estamos direccionando eso a una problemática. Deberíamos de enfocarnos más que todo como en la problemática de inventarios o de desabastecimiento en la farmacia, o nos debemos de meter también como con temas administrativos del hospital, porque obviamente uno entiende que el hospital debe suministrarle pues como en parte obviamente el presupuesto a la farmacia, obviamente es algo independiente, pero entonces nos enfocaríamos más como en temas de farmacia o la problemática tal como el hospital. Tiene que enfocarse a la problemática, ¿no? Porque la problemática es acuérdate de que tenemos que hablar de que en la problemática está involucrado el cliente. El cliente siente, es el que percibe la problemática, es donde quizá vamos a tomar los síntomas del problema, que no es el problema. El síntoma del problema, el cliente tiene una muy alta insatisfacción, síntoma del problema. Y el problema es el desabastecimiento en el servicio farmacéutico o podrías enfocarlo diciendo que se trata de la, digamos, la variación en la dispensación de los medicamentos. Ya el asunto administrativo, eso podría estar incluso más adelante como uno de los factores causales del asunto, ¿verdad? Y quizá vamos a encontrar asuntos que son gobernables y otros que no son gobernables. Entonces lo administrativo puede encajarse en la problemática como un factor causal, como una de las causas del problema, ¿no? Porque puede ser eso así, si hay algún problema administrativo va a impactar en el servicio farmacéutico y a su vez impactará en el cliente que nosotros estamos percibiéndolo, ¿no? Con el incremento en sus quejas, en su nivel de satisfacción. Entonces ahí tenemos la descripción de síntomas del problema, problema y causas del problema. ¿Vale? Queda un poco más claro, Cristian. Pero entonces la problemática mayor sería obviamente el desabastecimiento de medicamentos. Obviamente ahí se desglosan varios problemas, porque si entonces en la farmacia hay desabastecimiento y no hay manejo de inventarios, ¿hay cuál de los dos problemas prevalece? ¿La problemática mayor del hospital o indirectamente tendríamos como el desabastecimiento de la farmacia? Porque ya serían como dos problemas independientes, ¿no? Usted va a trabajar el problema del desabastecimiento. Ya lo otro, las conexiones. No, o sea, nosotros hicimos la propuesta de mejorar la entrega de medicamentos, pero el medicamento lo entrega la farmacia, entonces no es como problema así como el hospital, sino más como de farmacia, porque entonces ahí tenemos dos problemas en uno, el del hospital y el de farmacia, entonces ¿cuál los iríamos o cómo lo podemos proyectar ahí en el Es del trabajo? servicio farmacéutico, ¿no? Porque tiene un alcance concreto, Ah, perfecto, tiene muchas algo gracias. bien concreto, tiene algo con un alcance más limitado y puede ser que, como digo, más adelante usted encuentre relaciones con otras áreas, con otras circunstancias que se tendrá que pasar a validarlas, a revisarlas. Pero el problema sí central, es el Perfecto. servicio Entonces, farmacéutico. para basarnos ahí, darle estadísticas y promedios, nos podemos pasar de pronto en encuestas a los usuarios. Sí, sí, por supuesto que sí. Como le digo yo, primero básese si ya tienen información, si hay registros de lo que quiere averiguar. Si no, habría que hacer lo que usted menciona. O sea, que podemos coger temas teóricos o proyectos de investigación que se hayan hecho sobre ese tema. Pues eso sería como un antecedente, ¿no? Un antecedente para que consideres la problemática, para que revises el asunto. Acá va mucho más directo al punto. Es decir, si tú mencionas que hay un problema de desabastecimiento, entonces generalmente lo enfocas allí. ¿Cómo mides el desabastecimiento? Entonces, ¿de qué manera estás midiéndolo? ¿Cuál es el estado actual del desabastecimiento actual? ¿No? Lo mides por rotura de inventarios, lo mides por el número de quejas, por el mismo problema. ¿Cómo lo mides?
y a partir de que tú mismo digas cómo mides el desabastecimiento, buscas qué datos tienes para indicar el estado actual y obviamente el estado ideal, ¿no? El estado ideal, las consecuencias negativas del problema, básicamente que implica responder las preguntas que están allí en pantalla. Pero ya los antecedentes son válidos como para tener un contexto en la problemática, válidos para tener información. Pero para el Project Charter, mira que aquí no hablamos de antecedentes, no estamos requiriendo antecedentes, pero sí puede ser un elemento importante, enriquecedor a la hora de comprender cómo se ha originado la problemática o si ha habido alguna situación similar y cómo fue resuelta. Eso es una información que en la vida real se hace necesario para tener más contexto. Entre más contexto que tengamos de la problemática, pues mucho mejor. Perfecto, profe, muchas Vale, gracias. con todo gusto. Vamos a seguir aquí con SIPO, que entonces el alcance y sencillamente nos vamos aquí a las actividades, miren, el proceso. Entonces, recuerden, es el proceso más simple posible, la preparación de un pan de molde. Entonces, colocamos los pasos gruesos del asunto. Recepción, almacenamiento de materia prima, dosificación y pesado de ingredientes, mezclado, amasado del pan, o el amasado, bueno, aquí podría yo pasarlo, dejarlo así, ¿cierto? En una sola. Mezclado acá 3, paso 4 amasado, división y gramaje de piezas, ¿no? Esa palabra poco me gusta y boleado, digamos que porcionado. Voy a hacer unas ediciones aquí en caliente, ¿cierto? Porcionado, porcionado, reposo de la masa, moldeado o llenado de moldes, fermentación final, horneado, desmolde, bueno, el rebanado, el corte de las porciones del pan de molde, si es así, seguramente algunos saben, se vende entera la barra o se vende porcionada, pues en rebanadas. Y el despacho, listo. Entonces aquí básicamente, muchachos, son los pasos así gruesos, los pasos más importantes. ¿Quién es el cliente de este asunto? Pues el cliente final, los consumidores, los puntos de venta, los supermercados, lo mismo usted mira ya, ¿quién es el cliente final de cada uno de sus procesos? ¿Qué es lo que sale de todo esto? Entonces mire que sale así algo que se llama pan de molde de 500 gramos. Entonces, es decir, el producto global, ¿no? Porque este es un diagrama así, general, eh, grueso, digamos. Y vienen los insumos que necesitamos acá, los inputs. Miren el orden como lo estoy planteando, no es un desorden, sino el orden como más, podría ser más intuitivo, ¿no? Comienza con el proceso, a quién va dirigido lo que sale el proceso, qué es lo que sale, vamos a los inputs. Harina, agua, levadura, azúcar, sal, grasa, mejorante, moldes, bolsas, etiquetas, estándares de la receta. Entonces, hay de todo allí, ¿verdad? Hay tanto materias primas, hay equipos, una mezcladora, hay amasadora, hay balanzas, es decir, hay de todo, hay procedimientos, recetas, hay de todo tipo de información allí. ¿Y quiénes son los proveedores? Pues de todo eso, molinos de harina, proveedores de levadura, azúcar. Entonces, este, como ven, es un diagrama, voy a poner un poquito más aquí para que vean el panorama más grueso. Entonces ya sé en dónde se encuadra, ahí en todo esto que está aquí, se encuadra la problemática de la variación del peso del pan y el problema de la apariencia del asado, del grado de asado del pan. Entonces este es el diagrama SIPOC, no necesita más, es algo así muy general, muy sencillo. Y luego vamos al mapeamiento detallado. Entonces el mapeamiento detallado ya es realmente hacer un siguiente nivel, ya un poquito más de detalle. El primer modelo de mapeamiento detallado, el más sencillo, es un diagrama de bloques, ¿cierto? Bloques en donde describen el paso a paso en rectángulos, cada uno es un rectángulo, conectado pues con flechas que me demuestran la secuencia nomás. Ahí no hay decisiones, ¿verdad? O esos, digamos, iconos que demuestran que hay una decisión o diferentes iconografías de acuerdo a su sentido, como son, bueno, cuando es una demora, cuando es un almacenamiento, cuando es una inspección, ¿no?
como sucede con otros tipos de diagramas y que están regulados por organismos internacionales como la ANSI, como la ASMED, como ASQ, ¿verdad? Que nos establecen cuáles son los símbolos para las diferentes operaciones. Ese es el más simple, pero igualmente es válido. Aquí tenemos, aquí les quiero mostrar la hoja 5, mapeamiento detallado, he hecho un diagrama de flujo así, también muy sencillo. Y estamos usando la misma pizarra que tiene aquí nuestro anexo, ¿no? Entonces aquí básicamente es colocar el nombre. Voy a traerlo de acá, miren que me he olvidado colocar aquí el nombre. Voy a copiar aquí ese nombre y lo voy a pegar acá. ¿Listo? Voy a ponerlo aquí nomás, así. Producción de pan de molde de 500 gramos. Listo, suficiente con eso. Hay una instrucción allí, simplemente si vamos a usar esta pizarra, lo que quiere decir es que si usted necesita alguna herramienta de las que hay aquí, la marca y hace una copia de ella. Entonces para ello la marca, presiona control y lleva a la pizarra para dibujar, con el fin de que no se desconfigure o no la extinga. Y acá ya en la pizarra puede seguir marcándola y con control pues seguir trabajándola. Entonces esto es el diagrama de flujo, el paso a paso de la producción de pan, un inicio, un fin, utilizando aquí caracteres o símbolos de la ANSI. Entonces viene la recepción de materia prima, la inspección de la materia prima, aquí viene una decisión si la calidad está bien o no de la materia prima. Si no está bien, si hay un problema de calidad, la humedad de la harina, que venga dañada o cualquier situación, entonces se hace el tratamiento de la conformidad que corresponda. Obviamente ahí habría que, de esa cajita que dice tratamiento, ahí saldría otro poco de cosas, ¿cierto? Entonces, básicamente es ahí puntualmente el tratamiento, lo que corresponda de acuerdo al proceso. Y si todo está bien, pues ya pasa para la siguiente etapa, que es el almacenamiento de la materia prima. Entonces empieza acá la operación, miren, viene la dosificación del proceso, el mezclado, amasado, división del pan, fermentación, el horneado, el enfriado, inspección del peso. El peso está bien. Si el peso está bien, pasa a inspeccionar el asado. Si el peso está mal, se registra y se hace la acción de mejora correspondiente. Este es un ejemplo. No quiere decir que usted lo tiene que hacer así. Usted puede colocar más decisiones, más puntos de control. Tranquilo, este simplemente es una referencia de cómo puede quedar aquí el asunto. Entonces decimos pasa a la inspección del asado y analizan. Aquí es el asado está bien. Si está bien, se va a empacado y finaliza. Y si hay problemas con el asado, tienen que registrar y hacer una acción de mejora, ¿cierto? Eso básicamente es aquí el diagrama de flujo detallado. Como ven, es muy sencillo, utilizando esta herramienta que está aquí. Ya vamos a hablar de otras posibilidades de herramienta. No es camisa de fuerza utilizar esta pizarra, ¿no? Ya vamos a indicarles que usted puede hacerlo en otras herramientas, pero sí tiene que venir acá y pegar la imagen aquí en la pizarra de lo que usted haya hecho, quizá utilizando otras herramientas, utilizando inteligencia artificial. Bienvenida, válido que lo haga. Voy a mencionar por ahí algunas herramientas que considero importantes también utilizar y que usted empiece. Sería una ganancia muy importante que en pretexto de tener que hacer un mapeamiento comience a usar herramientas importantes, y ya voy a mencionarles algunas de ellas. Lo dejo para el final. Otra manera, entonces aquí estaría así, perfecto, ya estaría su paso listo. Y les voy a mencionar aquí otra forma en la cual usted puede presentar el mapeamiento detallado. Otra forma. No, quiero ser claro, esta es otra opción. No quiere decir que tenga que presentar, además de la que están viendo allí, la que van a ver. No, simplemente es otra opción que quizá tiene, como ven, pues tiene sus valores, sus fortalezas, ¿verdad? Y sus elementos pues por mejorar. Este es un diagrama de operaciones. Aquí tratamos de hacer el mismo procedimiento, el mismo proceso aquí
la producción de pan de molde de 500 gramos, así, pero como un diagrama de operaciones. Todas son operaciones, tiene un consecutivo, se define básicamente cuáles son los principales grandes procesos o entre comillas grandes pasos o grandes ensambles, ¿no? Entonces sería aquí que hay algo que se llama recepción, algo que se llama preparación y algo que se llama producción, ¿verdad? Entonces vamos a ampliar un poquito. Vamos a ampliar un poquito para ver el asunto más de cerca. Ok. Entonces miren, recepción es lo mismo, sino que todas son operaciones. Este símbolo indica que es una operación conjunta entre hay operación y hay inspección al mismo tiempo. Entonces es la recepción de la materia prima. Y yo aquí estaba por colocar un elemento que me parece quizá el elemento más de peso en este tipo de diagramas, ¿verdad? Y tiene que ver, voy a intentar aquí modificar esto un poquito, y es que miren muchachos, bueno, tiene un consecutivo, ¿cierto? Un consecutivo, todo lo que viene en el carril de la recepción va a venir con un código, ¿cierto? Va a ser el código 1, la operación inicial 0, la operación siguiente será 1, 1, o 11, o 12, 13, en la siguiente etapa que va a ser la preparación previo a la producción va a ser 20 y 30 lo que es producción. Eso simplemente es un consecutivo. ¿Qué tiene importante este diagrama? Por efectos aquí de tiempo no alcancé a poner todas las variables, pero las tengo en otra hoja. Lo importante aquí de este diagrama es que además de que muestro la secuencia también, algo parecido a lo que vieron en el diagrama de flujo, tiene de importante que puedo aquí o debo aquí describir las variables más importantes de cada operación. En este caso, en recepción de materia prima, miren, es importante chequear la harina, la humedad de la harina, y debe estar del 12 al 14%. Entonces, esa información, si logro mapearla en todos los pasos, voy a tener realmente una información que vale oro para la hora de comprender la problemática. Porque imagínense que tenga todas las variables que ya se las voy a mostrar, solamente que no las alcancé a montar aquí en el mapa, pero que me van a hacer una lectura de todos esos puntos críticos de control y esos CTQs que serán importantes controlar. Y si estamos hablando aquí de variabilidad del peso del pan o de apariencia, con cuáles de esas variables que ven allí se relacionan nuestros problemas que estamos estudiando. Pero ya lo van a ver allá. Sigamos un poquito con la descripción aquí del diagrama de operaciones. Entonces sencillamente de aquí va la operación 11, que es el almacenamiento de la materia prima, y ahí muere, digamos, lo que es recepción. Entonces ya va al siguiente carril, que es lo que corresponde aquí a la preparación. La preparación, entonces empieza la dosificación pues de ingredientes, de la receta. Ya les voy a mostrar las variables que van allí. Luego viene la mezcla, operación mezclar, 21, la operación 22, amasar, y hasta ahí llega la preparación. Ahora sí vamos aquí a la producción, ¿verdad? La producción. Entonces empieza con el porcionamiento, porcionar pues los bolillos, fermentar, ya viene hornear, viene aquí enfriar, viene aquí una verificación del peso, la inspección o inspeccionar el grado del asado, empacar, y viene aquí y ahí finaliza. Entonces mire que no hay así como decisionales, sino que viene las operaciones, las acciones, y lo más importante le diría yo, una información importante de valor es esta información de las variables. Se las voy a mostrar aquí las variables. Entonces ese es el diagrama de operaciones. Variables. Estas son las variables que van allí y sería muy útil que lo hagan así. Pues recomendación, no es obligatorio, pero sí sería útil porque ya van a tener una información de peso, incluso que nos va a servir de adelanto para el inicio de la fase 2. Entonces miren aquí, he puesto
cada etapa, ¿no? La etapa de recepción de la harina. Entonces allí los controles, ¿cierto? Se hace una inspección. ¿De qué? Qué importante ahí inspeccionar. La humedad de la harina. La humedad de la harina, bueno, el tipo de variable que corresponde y el valor de referencia de 12 a 14%. Y estamos diciendo allí a qué impacta, ¿no? La humedad de la harina impactará a Y1, que para mi caso, la variable respuesta Y1 era el peso del pan, y Y2 es la apariencia del pan, ¿verdad? La apariencia del pan por el problema del asado del pan, el grado del asado. Entonces, hay otra en recepción de harina, inspecciones. Vamos a mirar la granulometría de la harina que llega. Entonces, obviamente lo que necesitaríamos inspeccionar allí, ¿no? Atributo, esto es, simplemente es pasa o no pasa, ¿no? O podría, dependiendo de, ¿no? Dependiendo de tener algo más medible, ¿cierto? Ya como una variable incluso continua allí. Pero eso depende de cada proceso, de cada organización, ¿no? Pero en una panadería pues no voy a hacer eso realmente, ¿cierto? Pero quizás otro tipo de industria sí necesito hacerlo. Dosificación de la harina. Entonces, acá estoy diciendo que en la dosificación, acá, ¿dónde está dosificación? Que es la preparación. Aquí en dosificación. Entonces, aquí, ¿qué elementos voy a tener en cuenta? Entonces, mire, voy a intentar hacer uno más para que ustedes lo tengan en cuenta allí. Entonces, ¿qué digo en dosificación? Hay que tener en cuenta el peso de la harina más o menos el 1% de lo que diga la receta. Entonces, para hacer el pan de molde hay una receta y va a decir tantos gramos de harina y demás. Entonces, ese es el valor ideal que le va a dar la receta, y dice que incluso pues, puede tener una especie de tolerancia de más o menos el 1%. Entonces, esa es la información que hay ahí. Vamos a ver en mezclar, ¿qué hay? Bueno, aquí hay otra más en dosificación. El volumen de agua, miren. El volumen de agua. Bueno, aquí me faltó colocar aquí. ¿Qué vamos a chequear? ¿Qué vamos a chequear? Vamos a chequear el peso de la harina. El peso de la harina. Que tiene que estar así. Entonces, tiene un poquito más de trabajo, obviamente, pero la información que hay aquí se vuelve de mucho poder. Entonces, mi misión aquí es mostrarles esto que en la vida real es clave, porque ya el diagrama o el mapeamiento nos da más información, más de peso para poder trabajar y comprender. Aquí volumen, dosificación, volumen de agua, más o menos 2%. Esta información se vuelve clave. Más o menos el 2%. Entonces yo sé que aquí en esa operación, en dosificar, tenemos que poner la lupa a esos elementos, ¿verdad? A esos elementos. Y así para los demás, miren, en mezclado, entonces es el tiempo de mezclado, es lo que hay que tener en cuenta allí. Tiempo de mezclado de 8 a 10 minutos. ¿No? Si me paso de ese rango, entonces puedo tener inconvenientes. Entonces tengo un mapa de las operaciones más importantes con todas las variables críticas y sus elementos de referencia. Entonces coloquemos este último para avanzar allí. Entonces dice aquí tiempo de mezclado. Entonces voy a jalar esto y voy aquí a decir tiempo de mezclado, y decíamos que es de 8 a 10 minutos. De 8 a 10 minutos. Y esto se borra, ¿verdad? Incluso así, porque me quede mejor, ¿verdad? Y si quiero esto los etiqueto de otra manera, o les pongo, los resalto. Entonces esta información va a ser de mucho peso para lo que les digo. Aquí hay otros elementos. Para Y2, por ejemplo, también miren, fermentación se relaciona con Y2, ¿verdad? Horneado se relaciona directamente con Y2. Vamos aquí al horneado. Miren.
En horneado tenemos que tener la lupa puesto en la temperatura del horno, en el tiempo de horneado y en la posición de o disposición del pan en el horno, ¿no? Que la bandeja es estándar, la distribución térmica del horno debería ser uniforme. Entonces hay todo ese tipo de elementos, ¿verdad? Entonces esto es una información, la verdad, que vale mucho para comprender la problemática. Entonces, digamos aquí que aquí hay varios, ¿cierto? Eh, temperatura, temperatura, tiempo. Si no estoy mal, estaba en temperatura 190 más menos 5, supongo yo que 1 grado centígrado. Vamos a ver si es esto. Grados centígrados. No me está escribiendo. A ver. Bueno, grados centígrados, dejémoslo allí. Tiempo de horneado. Aquí tenía las variables. Tiempo de horneado está en 27 más 2 minutos. Tiempo de horneado. Entonces tiene que ser 27 más 2 minutos. Y para los demás, así para los demás. Esto, como digo, es la diferencia con el diagrama de flujo, pues sí que tiene otra presentación, ¿cierto? Entonces, mucho más ingenieril, diríamos, ¿no? Mucho más de ingeniería este diagrama, ¿verdad? Entonces, esos son los dos diagramas que se necesitan. Hay otros importantes como el Value Stream Mapping, no lo estamos pidiendo ahora, pero sí es importante de pronto comenzar a revisar. Yo aquí he hecho un Value Stream Mapping de otro caso. Este no está obviamente en su anexo porque no estamos pidiendo Value Stream Mapping, ¿verdad? Pero básicamente es otro tipo de información. Básicamente es tener todo el mapeo de la cadena de valor, es muy importante. Y me sirve también para identificar qué está generando valor, qué no está generando valor. Me permite también identificar, digamos, es una orientación hacia el cliente desde el punto de vista de la demanda, ¿cierto? ¿Cuánto demanda el cliente de determinado producto, ¿verdad? Y cuál es el ritmo al cual debe generarse la operación para cumplir con esa demanda, que ese es el famosísimo tiempo TACT o TACT time. Posiblemente a lo largo del curso hagamos un encuentro específico adicional que sea hacer adicionalmente a lo que hay en el curso. Hacemos algunos encuentros adicionales para hablar de algunas temáticas así en particular. Pero repito, estos son otros, o el mismo IDEFO, también de otra manera. No estamos pidiendo BSM, pero sí se tenía que hablar del asunto. Finalmente, mencionarles que, yo les decía, esto lo pueden ustedes manejar bien sea aquí en la herramienta que tenemos, o pueden ustedes basarse en herramientas online para desarrollar estos mapas, ¿no? Gratuitas. Veamos aquí si Lucidchart, por ejemplo. Lucidchart, aquí ya se cerró esta sesión. Déjenme checar aquí si hay otro. Miren este, por ejemplo, este es Draw.io, ¿no? Este es Draw.io. Y llegan aquí, ¿cómo llegan a ese, no? Entonces, ustedes van a Google.
Aquí ya lo tenía, miren, Draw.io. Y aquí abre. Esperan un trace que cargue la película. Y ya tienen allí un elemento para que básicamente comience aquí a trabajar, a jalar, a ubicar, ¿no? Lo que sea. Y al final hacen pues una copia, ¿no? Una copia de esto. O lo exportan, ¿no? Ya como de acuerdo a las bondades que se tengan. Voy a hacer un poquito más, más, ¿no? Supongamos, ¿cierto? Supongamos aquí así, ¿no? Estamos aquí mostrando algunos, ¿no? La conexión. Vale, aquí así. Entonces, imagínense que usted construyó usando esta herramienta, por ejemplo, es gratuita, online, ya vieron, ya termino de hacer mi mapa y lo voy a llevar. Ya puede ser que lo exporte, creo que aquí tiene una manera de exportar, veamos. Importar, exportar, bien, lo puede exportar como PNG, como imagen, como una página, como un GIF, como PDF. Bueno, hay muchas formas de crear una URL, ¿verdad? O yo hice simplemente tomé ¿qué fue? Un recorte, ¿cierto? Un recorte aquí del asunto. Y ya. Entonces es una manera adicional allí de hacerlo, ¿no? El famoso. Y acá vienen, supongamos que sea este, voy a intentar aquí pegarlo sobre el mismo, ¿no? Que sea este. Y miren, ahí ya pegó, ¿cierto? Ahí pegó el que teníamos. Entonces está habilitado, el espacio no está bloqueado para que puedan trabajarlo, para que puedan pegar una imagen. Y así hay más, incluso con inteligencia artificial, usted declara, le hace un buen prompt y él le genera el mapa. Usted lo puede hacer también. Y también quería aquí mostrar en la guía, creo que hay una referencia. En la guía, vamos a ir a esta sección importante de la guía, miren, que al principio de la guía habla de los recursos, ¿no? La guía de aprendizaje, aquí, aplicaciones, entonces miren, aplicaciones o software estadístico y de mapeo de procesos. Pues puede ser desde Microsoft Excel, bueno, el Minitab, voy a hablar muchísimo de Minitab a partir de la siguiente fase. Entonces, y de hecho va a ser el software oficial con el que vamos a trabajar el resto del curso. Entonces, en lo posible, acceder por lo menos a una versión de prueba de Minitab, ya explicaré cómo hacerlo y demás. También otro software estadístico es el HASP, a diferencia del Minitab, este es libre. Entonces revisen eso, vayan revisando, vayan descargando, ¿no? StatGraphics también nos puede servir, Minitab Workspace también, pero para el mapeo de procesos, aquí hemos recomendado este Visage Modeler. También hay otro muy importante que se llama Camunda, ¿verdad? Y hay muchos más, desde Lucidchart, ¿no? El Visage Modeler software gratuito, entonces se lo puede descargar. Googlea Visage Modeler. Esperemos que aquí me cargue. Ahí piqué en Visage Modeler. Muy, muy interesante para que ustedes, digamos, desarrollen. Y me gustaría, de hecho, que trabajen en alguna aplicación de manera que sea pretexto de este mapeamiento que tienen que hacer, un pretexto para acceder a estos elementos que son tan importantes, ¿verdad? De mapeamiento. Entonces vamos desarrollando allí otras competencias, incluso con IA, ¿no? Con IA, ChatGPT no es bueno en el asunto, ¿verdad? Pero sí puede combinar, ¿no? IA con ChatGPT, con otra inteligencia artificial especializada en diagramas.
y quizá el prompt adecuado trabajarlo con ChatGPT, que le genere un prompt ideal para trabajar. Primero, que le recomiende una IA para hacer diagramas de flujo, diagramas de operaciones. Listo, le saca una. Usted las explora, busca cuál le parece mejor. Segundo paso, con ChatGPT le solicita que le dé un prompt, el mejor prompt para incorporarlo en la inteligencia artificial que considera usted que sea mejor y le permita sacar o tener determinada salida, un diagrama de operaciones así, 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 un diagrama de flujo así, 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 listo. Y él le genera su prompt, ya copia el prompt desde ChatGPT y lo lleva allá a la otra inteligencia artificial y genera su diagrama. Entonces, este es lo que está cargando allí, ya para finalizar, es Visagi Modeler, ¿no? Entonces esperemos allí que se nos termine de cargar, ¿no? Un poquito allí pesado, quizá por el consumo de tantos recursos que hay en este momento. Pero generalmente esto no es así, ¿no? Sino que es más directo. Bueno, vamos a cerrar aquí. Termina de cargar. Hay información bastante importante en la web, por ejemplo, tutoriales para manejar, digamos Visagi Modeler. Usted mismo va avanzando en el desarrollo. Este es supremamente sencillo, tiene muchas utilidades, incluso documentación de los procesos, ¿verdad? Documentación de los procesos. Entonces tiene esta presentación, aquí usted puede cambiar, doble clic allí y le dice simplemente el nombre del proceso que necesita. Producción de molde. Listo. Y comienza hay un inicio, jala y trabaja. Hay una operación. Hay una operación, entonces, no sé, usted habla aquí de preparar recepción, materia prima, recepcionar materia prima. ¿Verdad? Llevemos un conector aquí. Simplemente allí, lo conecta aquí y listo. Y aquí sigue, miren, aquí doble clic acá y sigue allí. Y ahí habla aquí de que mucho más obviamente más fácil, ¿no? Fácil. Recepcionar materia prima, inspeccionar, o bueno, ya utiliza otro símbolo. Inspeccionar materia prima. Viene usted dice aquí. Calidad. Bueno, y así sigue para los demás. ¿Sí? Entonces, este es el Visagi Modeler y al final también tiene una manera de que usted lo exporte. Permítanme aquí enviar y publicar, bien, como adjunto, como imagen, enviar como PDF y hacen lo mismo, o pueden hacer una imagen de Visagi Modeler y del mapa que han hecho y lo llevan allá al documento. La recomendación es trabajen en mapamiento, que es muy importante. Dedíquenle un poquito de tiempo al proceso porque realmente les va a abrir puertas en el desarrollo del proyecto. Bueno, eso entonces es lo que teníamos para compartir el día de hoy. Quedo atento a si hay alguna pregunta, algún comentario, si quedó claro el asunto. Quedo aquí pendiente. Profe, una pregunta. Darío. Sí, es que no es sobre el tema de hoy, sino que es que quería preguntar, es que hay el 25%
de la primera calificación del curso a muchos no nos ha llegado, incluyéndome. No sé si eso está tardío o para saber más o menos cuándo se podría contar con esa Verás, voy a hacer calificación. mañana, martes, a eso de mediodía, otra migración, ¿no? Otra migración porque es que hay varias incidencias que veo en el campus, incluso algunos no tienen tutor asignado, pero es un tema que es de talento humano, no es del docente. Entonces, mañana a mediodía hago otra migración con el fin de que vuelva a exportarse, aparezca en el centralizador y les aparezca visible sus calificaciones sin problema, de manera que mediodía, en la tarde deberían tener la información. En el transcurso de la tarde debería aparecer la información. Si no, le pediría que me manden un correo con la imagen de su visualización para escalar el asunto a quien corresponde. Sí, profesor, de hecho, el grupo de nosotros, efectivamente, lo que usted dice, Sí, no tiene es tutor eso. asignado. En dos ocasiones de dudas que he tenido del trabajo y demás, he tenido que recurrir directamente a usted a través de, de esta plataforma, por lo que no tenemos el tutor, entonces pues también esa era otra duda que me surgió, pero pues ya me queda claro Sí, con lo es que me acaba una de decir. incidencia allá y hay varios cursos que aún están así. Esperemos que también los encargados nos solucionen rápido el asunto, porque no es un patrón, es este periodo alguna causa especial. Las que analizamos está sucediendo y han de estar estudiándolas porque ya escalamos ante el liderazgo del programa y ya enviamos el reporte de todos los cursos que están con la incidencia que estamos hablando, pues para que den solución al asunto lo más pronto. Igual yo estoy pendiente de que eso sea así, estaré también atento a cualquier situación que se presente. Y, y quiero hacerle esa última pregunta y ya nomás, No, con que para mucho gusto. molestarlo. Lo que pasa es que con respecto al tema del trabajo que se está elaborando, pues yo ya hace más de una semana y media yo lancé mi propuesta por el foro de la empresa de que yo propongo para trabajar. Hasta ayer otra compañera hizo un aporte de lo mismo, pero pues el resto del curso no se ha pronunciado, no ha dicho nada y pues yo ya me veo muy alcanzado de tiempo, ya nos queda 7 días para terminar y no he tenido pues la colaboración por parte de. Entonces mi pregunta es, si no tengo respuesta, ¿puedo desarrollar mi proyecto en todo lo que se requiere hacer para esta fase o tengo que esperar a que ellos se pronuncien porque ya el tiempo está Sí, muy al así límite? es. Infortunadamente, lo ideal pues es que se presente un solo proyecto por grupo, porque pues es un trabajo eminentemente colaborativo, incluso la extensión de las actividades. Pero sabemos que no todo el mundo tiene el mismo nivel de responsabilidad y de oportunidad en la acción. Y eso es un factor que no lo podemos gobernar, nadie puede gobernar la responsabilidad de la persona, ¿verdad? Entonces, pues por más motivación que se haga, entonces hay a veces grupos que no funcionan al unísono. Entonces la recomendación es, dadas las circunstancias así, que se evidencia en el foro que ya hicieron una participación oportuna, uno, dos, tres, los demás no responden, entonces usted dice, pone un punto límite, ¿no? Que quede ahí en el foro. Lo dice usted hoy, a mañana, no sé, 24 horas. Si en 24 horas no hay aportes, ya con mi compañera y yo trabajamos ya los dos y ya los demás ya tendrán que empezar un proyecto de cero. Entonces lo vamos a hacer así. ¿Eso qué impacto tiene? Pues básicamente el impacto que tiene fuerte es en los que calificamos. Porque pues una cosa es calificar, diga usted, más o menos son 70 proyectos, a tener que calificar si presentan varios proyectos a tener que calificar, no sé, 100 proyectos, 120 proyectos. Entonces ese es el impacto que hay. Entonces, pero pues hay unas circunstancias especiales que comprendemos Sí, pero por lo que y es lo pasa, que le digo. Entonces vamos a manejar para todos esa claro, situación. como en Dejan el caso, ahí la evidencia de que sí, es que y como en el avancen. caso de mi grupo, que como en el caso de mi grupo, precisamente lo digo, no, el único proyecto que se expuso fue el mío el que propuse, el resto no ha propuesto nada. Entonces hice lo que usted acaba de decir precisamente, yo ayer coloqué el ultimátum de que si no había ningún otro avance, yo continuaba el trabajo con la empresa que yo propuse, con el proyecto que yo propuse y lo voy a desarrollar sobre esa propuesta. Si alguien llega con otra empresa que quiera meter como para debatir el proyecto, pues ya está Sí, la el verdad tiempo sí. ya está muy alcanzado y lo Así es. trabajamos en el mío. Entonces compartido y tienen el Vale, apoyo mío profe, eso quienes era estén todo, así, no hay muchas problema. gracias. Con todo gusto, Gracias, muchachos. profe, muy amable. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa más?
Bueno, entonces muchachos, nos vemos el jueves, nuestra última sesión de esta fase. Ah, vale, vale. Cristian, creo que habla otra vez. Levanta la mano, Cristian. Profe, buenas noches. Qué Tranquilo. pena ahí tanta Sí, molestia. señor. Profe, una consulta. El tema es sobre, obviamente, la fabricación de un producto como tal. Nosotros en el tema de la farmacia, en este momento, en temas hospitalarios, tomaríamos como unidades por quejas de usuarios o por medicamentos no entregados. Cuando dices unidades, Cristian, ¿a qué te refieres? ¿En qué parte? ¿De qué parte me estás hablando? Por ejemplo, no, por ejemplo, el ejemplo que usted nos está poniendo es por unidades, ¿cierto? Ajá. De panes. Pero en este caso nosotros tendríamos más direccionado como a que a las quejas que se tienen en un periodo determinado o el No, medicamento que solo las no se quejas les son un entrega. síntoma del problema. Entonces no vamos a trabajar en los síntomas. Entonces, ¿qué está pasando allí? Entonces, deben Ah, tener un flujo llamémoslo fórmulas, quizá la unidad de medida son las fórmulas que ingresan y que se tienen que despachar. Ese es un servicio, porque es un servicio lo que ustedes hacen. Entonces, cada cuánto se genera un sí, prestación servicio. de Cada vez servicio. que les llega a ustedes una fórmula al dispensario farmacéutico o servicio farmacéutico del hospital y lo despachan. Entonces, ejemplo, en el día te llegan, ejemplo, 45 pacientes solicitando pues una receta, una fórmula puede ser interna o externa, no sé ahí cómo lo manejen, pero cada unidad viene siendo una fórmula. En el mes, ¿cuántas formulaciones tienen? Entonces, digamos, tienen no sé, 1500 formulaciones en el mes. De esas 1500 formulaciones, ¿cuántas no se despachan? O se despachan parcialmente. Entonces ya sería una Eh, problemática. Ejemplo, de 1000 fórmulas eh, que en el mes que en promedio, ¿no? Porque habrán meses que despachan 1000, otros 800, otras veces 1500. Supongamos que en promedio sean 1000 fórmulas que despacha el servicio farmacéutico mes. De esas 1000 fórmulas, ejemplo, 300 fórmulas tienen problemas de despacho incompleto o que no se despachan. Entonces ya son servicios no conformes, ¿cierto? Tienen un problema allí. Entonces estaremos hablando de que tienen 300 de 1000, ¿verdad? Que viene siendo el 30% de un servicio no conforme, 30% del nivel de no calidad, 70% del nivel de calidad. Entonces la unidad de medida allí, Cristian, sería cada fórmula despachada, cada vez que se genera el servicio. Perfecto, profe, muchas gracias. Y nosotros nosotros debemos de tener o sea, por ejemplo, un análisis durante 15 días, una semana, o para determinar como una muestra mayor, un análisis mayor, pues como una muestra más grande, o Sí, por una idealmente, semana si puede lo ser. van a hacer real, sí, pero tenemos que tener en cuenta allí también que el tiempo va avanzando, ¿vale? Entonces, hay la posibilidad que en el proceso también hagan una simulación o generen datos supuestos, ¿vale? Entonces, también ténganlo en consideración ese asunto por si el tiempo no les da. Yo valoro enormemente quien esté haciendo el trabajo real, me va contando si lo está haciendo real para ir viendo cómo nos vamos apoyando, ¿vale? Pero en ocasiones el tiempo no nos da, entonces tenemos que... Sí, sí, profe, o sea, pues yo tengo conocidos que trabajan en hospitales y me pueden dar pues como datos verídicos, entonces por eso quiero Ah, como hacerlo como fantástico, más como a la fantástico. Entonces, realidad. adelante, Cristian. Listo, profe, muchas gracias por Con la todo gusto, aclaración. Ay, muchachos, con todo disculpe. gusto. ¿Algo más, queridos amigos? Queridos futuros Yellow Belts, por lo menos, ¿no? Por lo mínimo tienen que salirme todos con Yellow Belt certificados. Recuerden que esa certificación de la cual hablaremos el jueves es con el grupo Boito de Brasil. El desafío es que lo vamos a hacer en portugués. Les vamos a apoyar en lo que sea necesario. Pero tiene también la importancia de que tiene esa certificación el aval de una de las organizaciones más importantes del Lean Six Sigma en el mundo, que es el Consejo Internacional de Six Sigma, ¿no? The Council for Six Sigma. Así que la verdad es una certificación muy importante de la cual los detalles los entregaré el próximo jueves, y además vamos a tener allí
es un gancho también con esta institución brasilera tan importante para lo que viene, porque permanentemente ellos están haciendo formaciones, algunas gratuitas, obviamente otras no, y todo eso les brindará la información que será de su interés y será un plus muy importante para el avance de su proceso de formación. Queridos ingenieros, si no hay más, por allí estamos terminando en este momento. Que tengan una buena noche, un feliz descanso. Nos vemos el jueves. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, hasta luego.